Genial. Va. Se acaba de ir ahora. Bien, aquí está grabando. Pues bueno, buenas noches. Bienvenidos a Video Pregunta, esta sección a temas candentes en el corral de la oveja negra. Es una sección que nos gusta y es un poco también que habla de no quedarnos amoldados a un sistema nada más. Y esta sección va a tratar de pues preguntas que a lo mejor no se suelen tratar en nuestros contextos donde nos movemos y no queremos crear conflicto. De hecho, nuestro límite es no salirnos tampoco de la verdad que aparece en las escrituras, sino darle unas vueltecitas más a temas y abrir un poco nuestra mente. Hoy con nosotros está mi querido Josema, que es un hombre que ha trabajado pues preparándose e investigando este tema. Es un tema que creo que puede apasionar bastante a la gente y puede ser muy interesante. Así que yo, concluyendo en un poquito más, voy a decir que vamos a estar más abiertos estas semanas a que nos propongáis también temas, ¿vale? A que podáis también pues tener una relación con nosotros y hablar libremente de lo que queréis que podemos tratar. Y bueno, para daros un poco de información y así ya dejo paso a Josema y después estaré haciendo preguntas, pues deciros que toda la información que la he sacado os la podemos facilitar, bien sea por el PDF, bien sea por los enlaces, lo que queráis. Así que bueno, bienvenidos todos y ya doy paso a Josema. Muchas gracias a todos. Lo primero que quiero aclarar es que yo no soy ni teólogo, ni científico, ni nada. Persona sencillamente con inquietud. Y el motivo por el que hoy hemos empezado con los ovnis, en esta primicia, es que si bien no es un tema que en cuanto a doctrina sea trascendente, es lo suficientemente importante o bastante como para que el gobierno de Estados Unidos, para desviar sobre su cuestión por el tema de la hayan desclasificado vídeos sobre ovnis. Eso el tema de los ovnis. Definir lo que es la palabra ovni. Según la RAE española, es OVNI. Así de simple. Al que no castigue se considera como una de procedencia extraterrestre. Dos términos más. Otro es alienígena, porque van a tener relación con el tema que vamos a hablar. Alienígena tiene dos opciones y nos vamos a ceñir a la primera, que es extranjero, natural de un que no es alienígena. Y luego extraterrestre, dicho de una cosa, es que pertenece al espacio exterior de la Tierra o procede de él, y de hecho un objeto o de un ser supuestamente venido del espacio exterior a la Tierra. Esas son las definiciones de ovni, alienígena y extraterrestre. Claro, es un tema un poco que siempre puede ser oscuro, que puede perturbar un poco nuestras mentes porque no estamos acostumbrados ni a verlo en la sociedad ni en temas del estudio. No se estudia en el instituto ni en el colegio ni nada, ¿no? Como parte también a lo mejor de áreas de ciencias, no sé, podríamos meterlo en muchas asignaturas. Así que mi pregunta es, ¿qué datos podemos tener, ¿vale? Que sean, pues, visibles, que tengan una base sólida, una autenticidad, que
no sé, la causística para iniciar un poco este tema de los ovnis, ¿no? ¿Cómo podemos basarnos para comenzar algo dentro de la sociedad, dentro de la historia, sin meternos ya en la Biblia, dentro de la historia? No sé si nos puede decir pues de avistamientos, de, no sé, personas que han podido tener un contacto. Cuéntanos, Josema. Por de pronto aclarar que no es un tema oscuro, al contrario, todos los avistamientos siempre son luces muy potentes. O sea, Sí, claridad sí. y bastante. Es un juego me de paz. refería que para la sociedad es Es un tema un juego oscuro. que me lo has dejado muy a mano. Bueno, en cuanto a casuística, es una casuística muy extensa, hay muchísima documentación. Yo me voy a ceñir a 4 casos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es en la ciudad de Nuremberg, Alemania, con fecha 4 de abril de 1561. Estamos hablando de unos cuantos siglos. Está documentado. Existe un grabado en madera realizado por Hans Glasser, en el cual describe lo que pareció ser una auténtica batalla campal en el cielo entre naves. Todas las personas que lo vieron, que fueron bastantes, estamos hablando de unos cuantos miles, lo describen así, o por lo menos lo interpretaron así. Este documento, este grabado que está hecho en madera, se encuentra en la Biblioteca Central de Zúrich. Os voy a enseñar una parte de este grabado de madera. Como podéis ver, sol con una serie de naves. Pero documentación muy parecida también existe en otros hechos acontecidos en Basilea el 7 de agosto de 1566 y en Barcelona el 30 de septiembre de 1604. Traslado estos avistamientos para hacer ver que no es algo moderno, es algo que se remonta a mucho tiempo atrás. Ya más en nuestra época, por decirlo de alguna manera, vamos a ir al 11 de noviembre de 1979, el conocido caso Manises. Hablamos de un avión comercial que se desplazaba desde Salzburgo, Palma de Mallorca, Tenerife. Y se vio obligado a desviarse de la ruta que estaba establecida y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, al afirmar que unas extrañas luces indetectables por los radares y los controles de Madrid y Barcelona les seguían. El piloto se sintió amenazado y en peligro y, como os he dicho, se desvió de su ruta a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. No solamente ocurrió eso, sino que además el Ejército del Aire envió un avión con un piloto, con un capitán, a ver qué ocurría. Y efectivamente se produjo ese avistamiento, se vio las luces, y os enseño portadas de uno de los periódicos en los cuales se reflejó el caso con fotografías. Fue muy sonado. Pocos días después, 6 días, el 17 de noviembre también del 79, en Motril, Granada, existe un informe desclasificado del Ejército Español. Otro piloto sale también de los Llanos, como salió el anterior, porque hay un aviso de un objeto avistado. Entonces sale a comprobar qué ocurre. Cuando se está acercando a ese objeto, un objeto enorme, de golpe
por su derecha le adelanta otro objeto volador a más de 1000 kilómetros por hora y se introduce en el objeto que previamente había avistado el piloto, un capitán del aire del ejército español. El piloto en su informe dejó reflejado que en sus canales de comunicación se introdujeron unas voces infantiles que se reían y que le preguntaban que quién era y que por qué le seguía. Ese informe lo tenéis aquí, o por lo menos una parte del informe. Como os he dicho antes, está desclasificado y por lo tanto tenemos acceso a él cualquier persona. Y vamos al 12 de marzo de año 1997, otro caso también un tanto sonado, también tuvo reflejo en prensa. Estamos hablando de otro vuelo comercial, un vuelo comercial que venía desde Nueva York hasta Madrid, y a unos 92 kilómetros de Vigo, antes de llegar a Vigo, en el Océano Atlántico, el piloto, un piloto experimentado con más de 20.000 horas de vuelo, comunica que está viendo un objeto pues con unos 40 kilómetros de lado, un objeto inmenso. Se pone en contacto con Madrid, se pone en contacto con Vigo, le informan que no hay noticia de que haya ningún tipo de maniobras militares. Y el vuelo que viene por detrás, unos 10 minutos después, vuelo que venía de Montreal, oye la conversación y le preguntan y él puede confirmar si lo que este piloto ha informado es cierto. Efectivamente, el piloto que viene de Montreal, creo recordar que era de la compañía Iberia, comunica que está viendo exactamente lo mismo que ha comunicado el piloto primero. De hecho, creo recordar que dio una especie de giro de unos 360 grados para avistarlo bien. Y os enseño una muestra de lo que, una reproducción de lo que se ha visto. Lo que veis tenía unos 40 kilómetros de lado, algo inmenso. Y bueno, esto es una casuística cuando con una fiabilidad grande aquí en España. Qué bien. Claro, en este último se puede decir que, por ejemplo, es un periódico bien conocido dentro de Galicia, que es La Voz de Galicia, no es cualquier cosa. Entonces ya tiene un peso dentro de la sociedad bastante grande, ¿no? Ahora, claro, para alguien un poco, vamos a decir, bueno, un poco no, alguien tiene fe y dice, vale, estos son hechos dentro de la historia humana que pueden ser o no, cada uno tiene su creencia, pero son hechos que han sucedido y están datados. Pero la Biblia, ¿qué dice? En cuanto a extraterrestres, aliens, ovnis, ¿qué dice la Biblia? A ver, la Biblia lo que dice o lo que se interpreta, lo que interpretamos. Vale, ¿qué se interpreta? Bueno, aquí lo que hemos dicho, que no somos ningún especialista, pero ¿qué podemos, sabes? ¿Qué podemos al final no sacar un poquito desde nuestro rincón y habiendo visto a los más profesionales, vamos a decir? A ver, los textos más manidos para la justificación de la existencia de ovnis y vida extraterrestre, vamos a empezar porque es desde el principio de la Biblia. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En el capítulo siguiente, Génesis 6:1-2, leemos:
aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Avanzamos y en Segunda de Reyes 2:11 leemos: y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un poquito más adelante, en Ezequiel 1:4-26, no voy a leer todo el texto, voy a leer algunos versículos, pero yo recomiendo leer todo el texto. 4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y luego, pues, las numerosas menciones que hay en Éxodo y Números a la columna de nube y fuego, y las numerosas menciones que hay en toda la Biblia a los ángeles. Esto como lo más manido por parte de cristianos y no cristianos en cuanto a la casuística ovni y extraterrestre en la Biblia, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. Es interesante porque son gente pues experimentada y que ha trabajado. Ahora, claro, el mundo el cristiano, vamos a decirlo, no comienza solamente con nosotros, los protestantes, sino que hay una variedad. ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, en el mundo católico? ¿Qué hablan respecto a este tema, ¿no? Las personas que tienen fe, vamos a así decirlo, porque ellos tienen una, vamos a así decirlo, ¿no? Está dentro de, considerado como personal de fe, religión, lo que sea. Dentro de las religiones, ¿qué vemos, no? De las que más tenemos en nuestra cultura, porque no podemos ir, por ejemplo, entender a lo mejor tanto una religión de India, la religión africana, porque no es nuestro contexto. En nuestro contexto de nuestras religiones, ¿qué piensan al respecto? A ver, es cierto que tanto católicos como protestantes somos cristianos porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Y nos está esperando y preparando moradas a todos. Entonces, en cuanto al tema que nos ocupa, por parte de la Iglesia Católica, traslado la opinión de dos teólogos. En la revista, entre comillas, Aleteia, que es una iniciativa lanzada por laicos católicos con el acompañamiento del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, el sacerdote y profesor de Teología Moral, don Julio de la Vega Azas, que también es miembro de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, pues deja escrito lo siguiente: quien busque algún pronunciamiento de la Iglesia sobre la cuestión se encontrará con que no hay nada. La verdadera cuestión concierne no a la posible vida extraterrestre, sino solo a la posible inteligente, que me parece un aporte una puntilla muy interesante. La presencia de vida extraterrestre no inteligente, sea elemental o compleja, una bacteria, una planta o un animal, no tiene relevancia teológica alguna, o al menos tiene para un católico, deja escrito un católico, pero yo diría un creyente, un cristiano. Desde el punto de vista que podríamos denominar teología de la creación, otro apunte que me parece interesantísimo,
no hay en realidad inconveniente en hacer hueco a otros seres inteligentes. El universo es muy grande y Dios ha podido crearlo. La dificultad o las dificultades vienen de la llamada teología de la redención. Me parece interesantísimo la diferenciación que hace este sacerdote con respecto a estas teologías. La teología de la redención, en ella vemos lo que parece ser una relación no ya privilegiada, sino exclusiva de Dios con el hombre. ¿Ha podido hacer lo mismo con otra especie de seres inteligentes? Estrictamente imposible no es, pero parece bastante improbable. No obstante, también es verdad que ha podido elegir otro camino de salvación para ellos. Con todo, en este contexto, la aparición de otros tipos de seres inteligentes no parece encajar bien, por lo cual lo más razonable resulta, sin descartar la posibilidad contraria, ser algo escépticos sobre su existencia. Esta es la opinión de Julio de la Vega Azas. Ahora, creo que después a lo mejor un poco en el momento de preguntas y un poquito que tendremos de reflexión, a mí me ha gustado la idea de la teología de la creación y teología de la redención. Y ahí podríamos ver un poquito más adelante. Pero como quiero que también presentes un poco desde el mundo un poco protestante evangélico, también lo que piensan, creo que lo conveniente es seguir para no romper el hilo y ya después en el turno un poco de preguntas y demás, pues podremos hablar esto. Pero yo también me quedaría pues con esta idea un poco, ¿no?, de Julio de la Vega Azas, la teología de la creación y teología de la redención, porque puede ser clave para romper un poco nuestros esquemas tan cuadriculados. Sí. Antes de entrar en el mundo protestante, tenemos todavía otro aporte. Este aporte es Vida Nueva Digital, que es un semanario de información religiosa en España. Es también de corte católico. El aporte viene de Pedro Barrado, es teólogo y especialista en Sagradas Escrituras. En el artículo que escribe el señor Barrado, hace mención al arrebatamiento de Enoc y de Ezequiel, al pasaje de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, lo que hemos leído antes, pero concluye con algo que me parece bastante interesante también. Concluye con Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea lo que sea, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora ya sí entramos con aportes de personas del mundo evangélico protestante. Vamos a empezar con Answers in Genesis. Answers in Genesis, respuestas en Génesis, es una organización de científicos creyentes en la Biblia y en la apologética cristiana. Es una organización sin ánimo de lucro y está muy enfocada particularmente en el creacionismo de la Tierra, de una Tierra joven, y una interpretación fundamentalista del libro de Génesis. El aporte que me refiero viene de la mano de Danny Faulkner, que es, no entiendo bien los términos americanos, pero imagino que es doctor en física por la Universidad de Clemson y también doctor en astronomía por la Universidad de Indiana y aparte de profesor en la Universidad de Carolina del Sur durante 26 años. El doctor Faulkner nos deja escrito, Romanos 8 nos deja claro que el pecado del hombre corrompió el universo por completo. Entonces, existieran seres similares al humano en otros planetas, hubieran padecido de las consecuencias del pecado del hombre. ¿Podría ser justo esto? ¿Podría
llegar a ser criaturas caídas, a pesar de pertenecer a otros planetas? Si fuera así y no hubieran sido descendientes de Adán, ¿cuál sería el plan de Dios para tu expiación? La Biblia indica que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:6. Es el centro de atención de Dios, el versículo 7. No dejando espacio para otros seres. Conclusión. Que no existe. Eso es lo que nos aporta el doctor Forner. En Evangélico Digital encontramos, Evangélico Digital es un diario online cuya visión es transmitir una perspectiva evangélica sobre la actualidad y está concebido más para el mundo de Latinoamérica. Pues bien, en Evangélico Digital, López Trujillo Perdomo, que es pastor, misionero y movilizador y pionero de la introducción de Internet en Colombia, escribe, entre otras cosas, son extractos, ¿de acuerdo? La Biblia nunca niega que exista la vida fuera de la Tierra. Hay vida fuera de este planeta, hay inteligencia, hay civilización, hay ejércitos que pelean y también hay una ciudad, hay un trono y hay un reino, sin lugar a dudas. Pero no es esa vida la que busca la humanidad ardientemente. No es ese reino, no es esa civilización. Los que somos cristianos entendemos a qué te refieres. Claro. En Protestante Digital, un diario digital con contenidos gratuitos de actualidad y opinión evangélica, Protestante Digital conviene reseñar que tanto Protestante Digital como Evangélico Digital forman parte de un grupo que es una iniciativa que impulsa Alianza Evangélica Española, cuyo propósito es fomentar el encuentro y el diálogo entre el protestantismo y la sociedad. Pues bien, en Protestante Digital, Antonio Suárez, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, escribe: conviene darse a decir que hoy por hoy la existencia de vida extraterrestre, tanto inteligente como bacteriana, como hablaba el primer sacerdote católico, es una posibilidad que no ha sido demostrada científicamente. Si la vida no es el producto de la evolución ciega, sino del diseño de una mente inteligente, lo lógico sería que existiera solo donde dicha mente la hubiera creado. Si la vida inteligente es tan infrecuente como para pensar que somos los únicos habitantes del universo, entonces cuesta creer que se haya desarrollado siquiera una vez por medios exclusivamente naturales. Y esto nos conduce directamente a la necesidad de un creador inteligente que sea, a su vez, la causa de toda inteligencia. Esto es lo que afirma la Biblia. La idea de una nación de Cristos que visitan sistemáticamente cada planeta habitado y que toman la forma física de las criaturas locales que tienen un aspecto un tanto absurdo. Sin embargo, ¿de qué otro modo podrían salvarse los extraterrestres? La Biblia no dice nada al respecto, pero es evidente que si existieran seres con conciencia semejante a nosotros en algún remoto lugar del universo, serían también criaturas de Dios. Y con toda seguridad, Él habría diseñado un plan específico para responder a sus propias características y necesidades espirituales. Un aporte bastante completo y interesante. El del doctor. No sé si tienes alguna cosa más en cuanto a la presentación, pero ya me surgen preguntas, ¿no? Déjame que termine con la última. Además, la última ha sido publicada recientemente. Fue también publicado en Protestante Digital el día 13 de mayo bajo el título Los extraterrestres existen. El autor es José Hatter,
teólogo, profesor y pastor, y perdóname, me vas a permitir que mencione aquí a mi muy querido amigo David Lago. Entrevistó a José Hatter recientemente. Esa entrevista se puede seguir en Spotify a través de los podcasts que hay en Mientras los niños duermen, y os recomiendo seguir su cuenta en Instagram, que es @david.delago. Y mientras los niños duermen, podemos escuchar a José Hatter y nos pueden escuchar a nosotros también. Yo también lo recomiendo porque lo estoy siguiendo, y también David. Le conozco no tanto como tú, pero y creo que está haciendo una labor increíble y muy recomendable. Y después de este pequeño spot publicitario, y creo que muy oportuno para el momento, vamos a ver, porque es interesante, ¿no? Es algo que no buscábamos y de repente, pues, podemos decir que, sobre todo tú, que es el que ha estado en la investigación, llegó como guinda del pastel, ¿no? Este artículo. La verdad es que estás preparando y documentándote sobre esto y de golpe te encuentras que, ¡hala!, 13 de mayo, un artículo sobre el tema. Y José deja escrito, Jesucristo habla de ellos en muchas ocasiones. Recordemos que los extraterrestres existen. Pablo los menciona y Pedro incluso tuvo el privilegio de ser liberado por un ángel. Se los menciona nada menos 110 veces en el Antiguo Testamento y 130 en el Nuevo Testamento. Prácticamente no existe un pueblo o cultura donde no hay tradiciones en cuanto a la existencia de ángeles. Entonces, hasta aquí todas las opiniones, o por lo menos opiniones que yo he encontrado sobre vida extraterrestre en las menciones de la Biblia y demás. Es muy interesante porque vemos que son personas con un peso también, que no... Una persona que le ilumina un día la bombilla y dice, bueno, son personas que han estudiado, y me gusta porque hay variedad, es decir, no solamente hay dogmatismo por una idea, sino hay variedad, y toda la variedad enriquece, ¿no? Si quieres vamos ya un poquito al tiempo de debate, preguntas, cuestiones, ¿vale? Creo que tú también puedes, creo que eres una persona que te tiras al charco y tienes también tu opinión y me gustaría escucharla. Entonces, y lo vas a hilar entre teología de la creación, teología de la redención. Creo que la teología de la redención no entra, es decir, los ovnis no interfieren dentro de la teología de la redención, o eso es mi pensar. A lo mejor te pueda preguntar, ¿no? Teología de la creación es mucho más variante, ¿no? La creación es nuestro Dios, no está limitado, es un ser ingenioso, creativo. ¿Crees que hay diferencia, no? Es decir, hay diferencia, podríamos ubicar la teología de la redención, que lo vemos claramente en la Biblia y tal, la teología de la creación, está unificado, no se puede romper. ¿Crees que los ovnis es algo importante dentro de la redención, dentro del plan de Dios para los hombres, o no? Y ahí va mi pregunta, ¿vale? A ver, yo tenía mi opinión y el documentarme para elaborar este programa me ha ayudado bastante. Yo voy a intentar explicarlo con ejemplos o ilustrativos, ¿de acuerdo? Vale, genial. Los cálculos de los científicos estiman que en el universo tener una cantidad de estrellas, calculan que por cada grano de arena de nuestro planeta, madre mía, 1000 estrellas.
10.000 estrellas por cada grano de arena de nuestro planeta en el universo. ¿Somos capaces de semejante cálculo? Creo que algunos ha perdido. No os vayáis, estamos otra vez aquí. Hasta por cada grano de arena, o sea, ¿cómo puede ser el universo de grande? Para que el cálculo sea por cada grano de arena de nuestro planeta, 10.000 millones, 10.000 estrellas. Ahora, también hay un cálculo que ha realizado la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Dice que calculan que en nuestro universo puede haber unos 100.000 millones de galaxias. Ahora, solamente en cada galaxia pueden existir 100.000 millones de soles. Y solamente en nuestra galaxia, la nuestra, estiman que pueden existir unos 100.000 millones de agujeros negros. Ellos calculan también, la revista esta, la AMNAS, que solamente en nuestra galaxia existen unos 100.000 planetas donde hoy existe o ha existido vida inteligente. Los números son, desde luego, se escapan a nuestro entendimiento. Yo voy a un ejemplo ilustrativo un poquito más. A ver si podemos más o menos entender. Quiero que, no sé si alguno ha estado en un campo de fútbol de primera división, o si alguien ha ido al Coliseo de Roma, por ejemplo. Imaginaros un espacio, ¿vale? Y el espacio es el universo. ¿De acuerdo? Ahora, en ese espacio vamos a introducir un piojo. Y ese piojo es la Vía Láctea. Un piojo en un campo de fútbol es la galaxia Vía Láctea, la galaxia en la que habitamos. Pues vale, ahora pensar, ese piojo ha echado una carga, ¿de acuerdo? Pues ese piojo también de cerca, como los humanos. Y eso es el sistema solar, ¿de acuerdo? Y la Tierra sería una bacteria, esa cagadilla de ese piojo. Para que intentemos entender lo que somos dentro del universo. Otro ilustrativo. Imaginad que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es el universo, ¿de acuerdo? Y entonces, un pelillo de estos que tenemos aquí en los dedos, que algunos tenemos pelillos, otros no, uno de estos pelillos, ese pelillo es la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo y un pelillo de estos es la Vía Láctea. Ahora pensar en una célula de este pelillo. Eso sería el sistema solar. Ahora pensar en un centriolo de esa célula. Un centriolo es una de las partes más pequeñas de la célula. Eso sería la Tierra. Y ahora quiero que penséis en un microtúbulo del centriolo. El centriolo está formado por microtúbulos. Un microtúbulo de ese centriolo, que es la Tierra, que es parte del sistema solar y que es parte del universo, que sería el cuerpo, perdonad, dice, el microtúbulo sería el hombre. Esa ínfima parte dice, quien ha creado todo este cuerpo lo ha hecho para mostrar amor y cuidado solamente a mí, solo a mí, a este microtúbulo del centriolo de la célula del pelillo del dedo en el cuerpo humano.
Y resulta que si yo, ese microtúbulo, enfermo o peco, ocasiono un mal horrible en el resto del cuerpo. Y todo el cuerpo lo sufre. Uh-huh. Claro, es limitar demasiado a Dios, ¿no? Es decir, Dios solamente has dado unos datos increíbles que se nos escapa de nuestra mente, pero Dios es más todavía, es infinito, es más grande que todos esos datos todavía, ¿no? Entonces se nos escapa. Entonces de toda esa grande cosa, lo que es Dios, todos sus atributos, todo lo que es en su ser creativo, le decimos, no, solo se ha enfocado en esa parte tan pequeña, que puede ser, ¿vale? Entonces tú sí que destacas, ¿no?, la diferencia entre teología de la creación, teología de lo que hablábamos antes, ¿no?, de la redención. Sí que puede haber diferencia. Creo que los ovnis no están dentro del plan de salvación, ¿vale? Pero dentro de la creación vemos que es mucha variedad. ¿Y por qué limitar a Dios a eso, ¿vale? Aquí otra pregunta, que es, cuando has hablado de los versículos que podían mencionar, tal, en Elías se menciona en la Biblia claramente que son unos carros es un carro tirado por caballos. Aquí puede haber un choque, habría que ir también al contexto hebreo, para ellos qué significa eso, ¿no? Creo que algunas veces también en nuestra cosmovisión y nuestro contexto cultural decimos un carro, pues lo que sabemos nosotros que es un carro de madera de toda la vida que conocemos y unos caballos que conocemos y lo tiran. No sé, ahí puede haber una tensión, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ellos escriben de acuerdo a lo que ellos viven. ¿Qué vieron? Es que no lo sabemos. Imagino que lo que describen lo asocian a aquellos objetos de su cotidianidad, de su rutina diaria. Ellos jamás hubiesen podido escribir, pues es que Eliseo fue llevado al cielo en un Mirage F1. Ya. No conocen lo que era un Mirage F1, sabiendo que era un carro de caballos. Entonces, claro, imagino que asocian con las ideas de su entorno. De hecho, ahí podemos ubicar en las visiones y demás que si ven cosas futuribles no saben cómo describirlo. Claro. Intentan argumentarlo con ciertas palabras, de hecho el lenguaje del hebreo es simbólico, es decir, no, la palabra es como miel a mi paladar, lo vemos. Entonces, cuando hablan también cosas profecías, pues sus pies sean como de barro con bronce y tal. No, estoy hablando un poco así por encima. Entonces, describen un poco lo que ven, pero con lenguaje humano para que lo entendieran y lo entendamos. Aunque hay veces que es eso. Yo imagino que una persona que no sabía que es un helicóptero del siglo IV a.C. le aparece un helicóptero y dirá, pues es similar a unas alas, dan vueltas. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Hay otra pregunta que dicen, si hay tantas cámaras de los móviles, si tenemos tanta tecnología, ¿por qué no se saca tantas fotos o por qué no se sube tantas fotos a las redes? ¿Por qué no se hacen tantos avistamientos? A ver, con respecto a eso, son fenómenos que pues a veces te pillan de sopetón, ¿de acuerdo? Unos son bastante esporádicos y son incluso cortos en lo que es en el tiempo, y los que duran un poco más, hay que reconocer que nuestras cámaras de móviles tampoco son unas cámaras estupendas. Me voy a explicar. Hace un año tuve la oportunidad de ver lo que era la constelación de Orión en el cielo de Alicante. Pues ellos estábamos paseando por el Campello, el paseo marítimo del Campello, y se apreciaba a la perfección la constelación de Orión. No te lo puedes imaginar cómo. O sea, mirabas al cielo y la veías.
la percibías. Yo le hice fotografías. Te puedo asegurar que lo que yo percibía con mis ojos, el móvil no lo reflejó. Algo, pero no lo captamos igual. Los móviles, aunque lleven cámaras y sean cámaras medianamente buenas y demás, no captan lo que ven nuestros ojos. Yo si a alguien le puedo enseñar esas fotos, porque las tengo todavía. Porque me resultó curioso, porque de hecho la constelación de Orión está ligada a la maya, a la cultura azteca, a la cultura egipcia. Tiene una importancia bastante relevante en las culturas antiguas. Y me sorprendió, yo lo fotografié y os puedo asegurar que el móvil no refleja lo que mis ojos vieron. Así de simple. Yo sí de eso, que creo que muchas veces no vemos, no podemos captar lo que nuestros ojos ven. Claro, nuestros ojos no, o sea, las cámaras de los móviles no son nuestros ojos. Y nosotros cosas y no reflejar la cámara ni del móvil ni de la cámara fotográfica lo que nuestros ojos están viendo. Y aparte que no te da tiempo. Algunos de los avisamientos son muy rápidos. O no piensas que pueda ser. Como lo de la estrella fugaz, no te da tiempo a saborearla. Sí, te da tiempo. No te da tiempo. Bueno, me está gustando mucho y no sé si podrías hablar también algo que se me ocurre, ¿no? Que puede suceder que también limitamos porque a lo mejor nosotros no somos capaces de comunicarnos con ese mundo que no vemos, ¿no? Y aquí pensando un poco también en el mundo espiritual. Nosotros no podemos tener contacto con ángeles, sabemos que existen, como hemos visto en este escrito en esta post, en lo que escribió José Hutter, de los ángeles, ¿no? Y sabemos que existen, pero no podemos comunicarnos con ellos. ¿Puede pasar también con este tipo de mundos? A ver, los ángeles, cuando se han tenido que comunicar con el hombre, se han comunicado. Pero de nuestra parte hacia ellos, me estoy refiriendo, es decir, de nuestra parte hacia ellos. Nosotros desde nuestra capacidad o lo que sea no hemos podido hacerlo. Ha sido ellos hacia nosotros. Bueno, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Hay muchas personas que lo que expresan es ¿por qué no se comunican con nosotros? Y son seres y supuestamente son incluso más inteligentes que nosotros, dada la tecnología que tienen, ¿por qué no se comunican con nosotros? Hay personas que lo que hacen es dar otro ejemplo ilustrativo. ¿Tú has tratado de comunicarte con una vaca? ¿Lo has tratado? Tú las vacas las ves y las vacas nos ven a nosotros. ¿Y tú estás seguro que cuando la vaca muge no está tratando de comunicarte algo? Así es. Sí. La vaca está mugiendo y tú la estás oyendo mugir. Pero... De hecho, me has hecho recordar una anécdota que tengo con un amigo que me pasó eso, ¿no? De hecho, lo aporté después al domingo que podía compartir en nuestras congregaciones, en la de Josemán también, se puede compartir, hay un tiempo de compartir. Y un amigo y yo, que éramos muy gamberretes, pues nos fuimos con una guitarra a cantar a unos burros, ¿no? Y vinieron. Le salían como unas lagrimitas y empezaban a rebuznar. Y yo decía, no, es verdad que la causa de la ruptura del hombre con Dios por causa de no obedecerle, del primer mandato, pues no hacer caso, ¿no? De romper un poco lo que él tenía establecido. Ha roto también con la naturaleza y con todo lo demás de la creación, es decir, con todo lo limitado. Y lo que nos lleva es a creer nosotros el centro de todo ese universo, ¿no? Y ese también, ¿no? Creernos como dioses, sinceramente, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, se nota que
hay una ruptura y que no podemos comunicarnos, lo que tú estás hablando con las vacas, pues esta anécdota con los burros. Mira, me voy a mojar primero. Jolín, qué mal cantaríais para que los pobres burros llorasen. Por Dios, qué castigo para los... Le salió una lagrimita, pero yo creo que la emoción de, mira, dos humanos se rebajan a burros para intentar hablar con nosotros. A ver, esta es mi opinión, pero es el ejemplo ilustrativo que daba antes. O sea, el hombre es ese microtúbulo que se encuentra en el centríolo de la célula, del pelillo, del dedo, del cuerpo. Y lo que dice, lo que opina es el creador, o sea, el creador de este vasto, inmenso, inconmensurable espacio y universo, solo se ha fijado en mí. A ver, desde mi punto de vista, me parece una actitud bastante arrogante por parte del hombre. El hombre siempre ha tenido ese tipo de actitudes. Cuando hablamos antes de la teología de la creación, la teología de la redención, creo que también Ignacio Cruz, o es que no me acuerdo del nombre. No, Ignacio no era hace algo mención al tema de que, a ver, un Dios creador tan grande, que crea un universo tan grande, solo va a mostrar amor a una pequeña creación ahí. No sé, me parece como que el hombre limita demasiado el poder de Dios. Esa es mi opinión. Aparte que es lo que decían. ¿Vida inteligente? Pues ¿por qué no va a poder crear vida inteligente? Y cada uno de estos mundos habrá tenido su muestra de redención. O sea, esa es mi opinión, ¿no? O sea, estamos hablando de que, jolín, un Dios tan grande le ha creado algo tan inconmensurable que se escapa a nuestro entendimiento y lo limitamos con ciertas muestras que, no sé, para mí me parecen escasas, pobres, no sé, casi míseras. Si Dios es amor, es amor, un Dios tan grande es amor. De hecho, su amor no está limitado. Pablo escribía que el Evangelio no lo puede aprisionar ninguna cadena, ¿no? Y si es tan libre el Evangelio, el amor también es tan libre que no está limitado a nuestra esfera, ¿no? Podría ser, ¿no? El caso es que a mí me viene me gusta también la base bíblica y creo que ha sido muy acertado también tratarlo de este punto, porque claro, nuestro sentir es no caer en herejías, ¿no? Es decir, desde lo que Dios propone, ¿qué podemos decir? A mí lo que hay un salmo, el Salmo 139, y el versículo 6 dice, tal conocimiento, hablar de los atributos de Dios, ¿no? Es increíble, ¿no? El Señor, todo lo que podemos, el amor, tantos atributos que podemos ver, la omnisciencia, la omnipresencia, que está hablando este salmo, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Podemos pensar, podemos hablar, creo que eso Dios también nos ha dado en la creación suya, nos ha dado esa libertad de decir, no quedamos limitados en una casilla, sino explorar. Somos gente que pintamos un montón de variedades, se compone demasiado diferencia de literatura. Tenemos gustos para música súper diferentes. ¿Por qué limitarnos también en esto, no? Y de las cosas secretas, que alguna vez es eso, el mundo espiritual, que podíamos hablar el otro día si quieres. Muchas cosas más dice, no Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Más cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es decir, las cosas de Dios es verdad que podemos, Dios nos deja entrar a rascar un poquito a lo que podemos ver, pero es verdad que
no podemos emitir y decirle, Dios, tú solamente nos has hecho a nosotros. Ni Dios, tú has hecho 1001 universos. No, bueno, Él ha hecho lo que ha querido y nosotros rascamos, es decir, porque sabemos como hay otros mundos espirituales, no podemos ya contener otro mundo, que es el mundo espiritual, ya hay otro mundo, ya son dos mundos, no hay uno. Y con eso ya la base, para hacernos también un poco crecer nuestro pensamiento, ¿no? Daniel dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y a la luz mora con Él. Es decir, Dios tiene el control de todo, aunque haya más mundos. A mí me gusta ese artículo también que decía que Dios, como es amor, lo que estás hablando tú, de otra forma se habrá revelado si hay otros seres con conocimiento, porque su amor no está limitado, ¿no? Yo ya creo que puedes poner tú el punto final. Un momentito. A mí no me afecta a mi creencia en cuanto a mi doctrina de que Cristo murió por mí para salvar mis pecados, el que Dios haya creado otros mundos, otros seres, a los cuales, dentro de lo que es la, digamos, teología de la redención que mencionaba este sacerdote, les haya presentado otra cosa. A mí no me afecta. Es más, es lo que te he dicho antes, un Dios tan poderoso me extrañaría que se hubiese limitado a algo tan pequeño como nosotros y no haya hecho algo más. A mí no me afecta doctrinalmente el pensar que Dios en otros mundos haya creado otras vidas y haya presentado su plan de salvación de otras formas diferentes a lo mejor a la nuestra. No me afecta en absoluto. Creo que no impide que eso no impide que nuestro plan de salvación en Cristo se desarrolle. Ni que creo que no. Y creo que eso es bueno porque al final podemos preguntar también, ¿no? Job, yo creo que tiene esta visión sabiendo que Job está en otro mundo, en otra cosmovisión, cultura. De hecho, hasta para los hebreos cambia ciertas formas de Job que podríamos hablar también, es decir, la figura de nosotros que tenemos Satanás para ellos es el adversario que aparece en la congregación de Dios. Ya cambia ahí la visión, no es lo mismo que nosotros nos hemos imaginado, Satanás aparece y le dice, tú calea. Para ellos es un adversario que aparece y para Job es Dios es el que me ha dado y Dios es el que me quita, ¿no? Pues para Job, que es una persona de otra cultura, de otra época y hace mucho tiempo, le pregunta a Dios. No se queda conformado con lo que tiene. Es verdad que ahora hay que con ese respeto, ese temor en nuestro Dios, nuestro Padre, pero no es malo cuestionar. A lo mejor Dios no le apetece respondernos porque no, como a Job, no le responde lo que le apetece, le dice, a ver tú, mindunguis, ¿dónde estabas cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú? Me cuestionas y ¿a dónde estabas tú? Hablando un poco así en plata. Y es verdad, es bueno preguntar, es bueno lo que dices tú, escudriñar y estudiar. Y es necesario, porque si no nos quedamos con telaraña, yo creo. Cuando somos capaces de estudiar, de ir a más, es buscar también de Dios, es decir, conocer un poco lo que es Dios, porque es eso, nos asombra más. A mí me ayuda a asombrarme más de Dios, un poco lo que sé, y conocer un poquito más de Él cada día. Me gustaría que tú pusieras el punto final y también con una oración, porque me gusta terminar las sesiones con una oración. Solamente un anuncio. Para el próximo sábado, si Dios quiere, a las 11 de la noche, volvemos con otra sección de temas candentes en el corral de la oveja negra. Yo es de los temas que todos me ponen. A ver, yo soy muy pasional y me ponen todos estos temas y vamos a hablar del diluvio y todas las cosas que le rodea al diluvio, que es increíble, ¿no? El arca de Noé, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos?
qué significa el diluvio en otras culturas, en otras religiones, qué significa para nosotros, qué hay alrededor del diluvio, ¿no? Y creo que va a ser un tema donde van a salir preguntas y creo que nos va a enriquecer y bendecir. Así que la última palabra la tienes tú y ha sido un placer. Y quiero hacer mención a algo que yo no sé si la gente conoce, que es la teoría de cuerdas, ¿vale? Dentro de lo que es el mundo religioso, espiritual, hablamos de esa dimensión espiritual, otra dimensión. Vale, pues la teoría de cuerdas, os leo, porque yo no soy físico, entonces, como comprenderéis, no voy a intentar explicarosla. Pero os leo que desde hace casi un siglo se sabe que la mecánica cuántica y la relatividad general son teorías incompatibles, que funcionan perfectamente bien por separado, pero se llevan fatal cuando las intentamos unificar. Según la teoría de cuerdas, las partículas que nos rodean y también de las que estamos constituidos nosotros son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda. Cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Una de las proposiciones de esta teoría, la teoría M, es la existencia de 11 dimensiones. Y no solo las 4 con las que estamos familiarizados: largo, ancho, profundidad y tiempo, principalmente desde el planteamiento de la teoría de la relatividad. Y hace bien poquito he leído un artículo que también hablaba de el desdoblamiento del espacio-tiempo, con lo cual la propia física nos está hablando de que pueden existir dimensiones. Es más, el artículo que he leído lo que dice es que puede existir un universo paralelo en el que las leyes de la física van justamente al contrario de las que conocemos nosotros. De lo que propugna, lo que la física habla es de que sin duda alguna pueden existir otros universos u otras dimensiones. Nosotros estamos en la Biblia, digamos que se habla de un mundo espiritual y un mundo terrenal. La física habla de que existen otras dimensiones, otras vidas, otros mundos. Al final parece ser que la física no está tan peleada con la religión como muchos opinan. Es así. Bueno, pues José, me ha sido un placer iniciar esta sección contigo hoy. Me resultaba, creo que interesante. Y ya sí, sí. Es tu tiempo, tú marcas como quieres. Ya sabes que esta sección hecha también para tener pues otras cosas, ¿no?, que normalmente no tenemos diariamente. Un placer tenerte, me alegra de hecho mucho. Y nada, por mi parte, buenas noches a todos y que Dios os bendiga. Y ya Josema termina esta sección. Pues queremos darte muchas gracias, Santo Padre, por tu plan de salvación mostrado para nosotros. Queremos darte gracias por la venida de tu Hijo Jesucristo a la tierra, por su sacrificio en la cruz y su resurrección, que significa que está preparándonos moradas para nosotros. Y ante todo, Señor, queremos rogarte que tú nos des discernimiento y entendimiento para poder entender toda esa parte revelada de tu palabra que está para nosotros. Y algún día, Señor, será desvelada esa parte que tú no quisiste mostrarnos. Ayúdanos siempre, Padre, a buscarte y a escudriñar tu palabra
para llegar a lo más profundo de ti. Gracias en el nombre de Dios. Amén. Amén. Pues un saludo a todos, muy buenas noches y gracias, muchísimas gracias por vuestro voto de confianza a los que hayáis estado con nosotros este tiempo. Si hay otra próxima, hasta la próxima. Muy buenas noches. Noches.